Familias, sagas, linajes. Los clanes que dejaron huella histórica en Álava, el vestigio de los siglos pasados. Espacio de historia en Cadena Ser Vitoria. Seguimos avanzando poquito a poco los meses, llegamos a noviembre, primer martes del mes, ya saben, hablamos de historia, pero de una historia muy concreta, porque nos vamos a meter en el territorio hablando de ese Álava, tierra de clanes. ¿Y lo hacemos con quién? Con Isma García, nuestro arqueólogo. Guardión, muy buenos días, ¿Qué tal, Isma? John? Buenos días. ¿Cómo va nuestro particular Juego de Tronos? Hemos hablado de los Mendoza. Estamos Poco a poco haciendo... vamos presentando a las diferentes familias. Hemos empezado a lo grande con los Mendoza, vamos a seguir a lo grande con los Guevara, seguiremos con los Ayala. Yo creo que tenemos buen menú. Hay bastante mandanga, que se suele decir por delante, ¿eh? Vamos a ver, hoy nos metemos dentro de los Guevara y a mí, con ese apellido tan ilustre aquí en Álava, evidentemente me viene un nombre a la mente y es Ander Guevara, jugador del Deportivo Alavés ahora mismo, seguramente descendiente de alguno de estos que vamos a charlar hoy. Pues por algún lado seguro. Esta gente, fíjate, pues desde la Edad Media y nos vamos a remontar en ciertos momentos hasta el siglo IX, pues han tenido tiempo desde entonces de expandirse y de ampliar la familia, así que hoy día están por todo el mundo. Además, de verdad. Venga, vámonos a esa Edad Media, si te parece, Isma, nos plantamos allí, nos ponemos los ropajes de época, nos cambiamos rápidamente y nos vamos a cómo comenzó el linaje de los Guevara. Vamos a ver hasta qué época podemos remontarnos o dónde podemos colocar los orígenes. Claro, porque no hay documentos, ¿no? Escritos. Claro, cuando nos remontamos a épocas tan remotas, pues los documentos escasean y la fiabilidad de estos, pues también a veces es un poco dudosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a distinguir como dos tipos de documentación, por así decir. Por un lado estarían, digamos, las crónicas, que son los relatos más o menos tradicionales, más o menos orales, luego recogidos por escrito, que digamos son algo menos fiables, pero que, bueno, pues son los que nos permiten ir más lejos en el tiempo, ¿no? En este caso, pues fíjate, esto lo podríamos calificar casi de leyenda, porque en algunas crónicas se remonta el origen de los Guevara hasta los tiempos antes de Cristo. Adiós. Fíjate. Pero bueno, por lo general, el origen del linaje, las crónicas suelen situarlo a finales del siglo XI. Se ve que en el territorio que está en el entorno de la actual localidad de Guevara, era un dominio de una señora, de una familia X, que no sabemos la denominación. En esa misma época, desde la Bretaña francesa, fíjate que cae lejos, ha venido a la península a combatir el hijo del rey de Bretaña, el rey Salomón. Pues uno de sus hijos viene a combatir conjuntamente con el rey de Navarra, García Íñiguez, contra los árabes, ¿no? Y entonces, él prospera aquí, arraiga aquí, y el rey le concede en matrimonio, digamos, a esta mujer, que es la heredera de todos estos territorios y que está falta de marido, vamos a decir. Y entonces es por este matrimonio que los Guevara arraigan aquí. Este origen bretón sería ¿cómo más llegaron? remoto. Bueno, ese origen francés, ese origen bretón que desde el norte prácticamente de Francia llega hasta aquí. Arraiga con esa mujer, pero el territorio que dominaba entonces esa familia se va extendiendo. Es decir, que el territorio de los Guevara fue creciendo. Claro, conviene definir, pues ya lo hicimos con los Mendoza, digamos que si cogemos la llanada alavesa, digamos la zona occidental es la que le corresponde controlar o controlaban más los Mendoza, y en este caso de los Guevara estamos en el oriente de la llanada alavesa. Ya estamos con las lindes, ¿eh? Eso es. Pues ya estamos con las lindes, las familias. Aquí vienen las peleas, exactamente. Entonces, los dominios de los Guevara van más bien por la zona oriental, ¿no? Digamos, pivotaríamos para tener como referencia mental la localidad de Guevara, que es fácil de ubicar.
Pero los dominios, así en sentido amplio, serían desde el oeste, tendríamos que coger como la mitad oriental del pantano de Ullibarri, y de ahí hasta el límite de Álava con Navarra. Vale. Todo eso. Por el sur, el límite sería más o menos donde hoy está la autovía, la A1, y por el norte lo que sería la Sierra del Guea. Digamos, estos serían los dominios alaveses de los Guevara. Pero todos... Bueno, es conocido por la historiografía que los Guevara también se distinguieron por sus dominios en Guipúzcoa. Ellos fueron señores de Oñate. Por lo tanto, también tenían dominios en Guipúzcoa que de oeste a este se corresponderían con las localidades y los territorios correspondientes a estas localidades de Salinas de Léniz, Escoriaza, Arechavaleta y Oñate. No, es un territorio bastante extenso. Un territorio bastante extenso que, si unimos los dominios alaveses con los guipuzcoanos, que están, vamos a decir, en un mismo entorno, pues vemos que son realmente amplios. De todas maneras, déjame, John, que comente que hemos hablado de los orígenes cronísticos que siempre son un poco dudosos, y digamos en honor, vamos a decir, a un mayor rigor histórico, que los documentos, vamos a ver, los oficiales, administrativos, más oficiales, de los que tenemos cuenta en los archivos, lo máximo a lo que nos remontan en los orígenes de los Guevara es a principios del siglo XII. A principios del siglo XII, donde vemos los principales componentes del linaje pues ejerciendo como condes de Álava en tiempos de Alfonso I el Batallador, y otro tipo de, vamos a ver, de puestos, vamos a decir, de gobierno. No sé si lo hemos comentado antes, pero esos remotísimos orígenes atribuidos a aquel infante venido de Bretaña habría que remontarnos al siglo IX. Así que vemos que sí, el origen con las crónicas se nos va al siglo IX, si nos vamos a los documentos que tenemos bien atestiguados nos quedamos en el XII. Bueno, pues 3 siglos de diferencia más o menos. Seguramente no fuese ni en el 9 exactamente, claro, ni en el 12, que estuviese ahí a caballo, ¿no? Entre los dos, y los Guevara, pues con ese personaje que bajaba desde la Bretaña a pelear, pues bueno, que se ganaba esos territorios y lo casaban con la mujer de todo ese territorio, y se lo quedaba, algo muy típico, ¿no? En las guerras. Esto es importante. Ese linaje X representado por esta mujer, claro, no ha quedado testimonio en los documentos de qué familia se trata. Y por eso suelo decir que es una pena que la historiografía no haya prestado suficiente atención a lo largo de los siglos a la historia de las mujeres, porque muchas veces, sobre todo cuando queremos hablar de los orígenes de algo, seguir las líneas femeninas prácticamente imposible. Es imposible con los documentos, es muy difícil, imposible igual no, pero muy difícil, y nos aporta datos sobre históricamente muy relevantes, y pues que en este caso nos quedamos un poco con la incógnita, ¿no? Sabemos dónde estaban, vamos a conocerles un poquito más. Ya les tenemos ubicados. Álava, Guipúzcoa, un terreno bastante extenso. Sí. A partir de ahí empieza a crecer la familia. Sí. Y he aquí una de las grandes dudas. Si este hombre venía de Bretaña, claro, y no se apellidaba Guevara, claro, y esta mujer del linaje que hemos denominado X, evidentemente tampoco se apellidaba Guevara, sí, ¿por qué lo de Guevara? Bueno, el nombre de Guevara viene de la localidad, ¿eh? Es decir, fue primero la denominación, el topónimo de la aldea de Guevara, que hoy día aún existe, pues como fue el caso de los Mendoza, que ya lo comentamos, el nombre del apellido, del territorio, cogen el nombre efectivamente del territorio. En este caso, Guevara tiene un origen que los filólogos consideran un poco oscuro, desde el punto de vista filológico, difícil de explicar, pero más o menos todos coinciden en identificarlo con una antigua población de época de la romanización. Fíjate que nos vamos lejos. Sí. Y fíjate que las crónicas nos hablaban de tiempos antes de Cristo para los orígenes del linaje. Pues puede andar por ahí. Bueno, algo coincide, por lo menos el nombre. Porque efectivamente Guevala, y no Guevara, sino Guevala, parece que era la denominación
de una población que estaba aquí en territorio de una de las tribus que ocupaban en tiempo de los romanos este espacio alavés, que era la tribu de los bárdulos. Entonces, digamos que el apellido, el nombre del lugar actual, Guevara, viene de esta Guevala, de época romana, y de Guevara, pues del lugar, viene el nombre de... Vamos, toman el nombre los de este linaje. Bueno, pues pero claro, también en la historia de las denominaciones, convendría dedicarle solo un capítulo al porqué de los nombres y el porqué de los apellidos de todos los linajes. Este tema es súper interesante. Fíjate, repasando toda la genealogía de los Guevara, toda la genealogía medieval, cuidado porque no me he venido hasta la actualidad. Hay ciertos nombres, lo mismo que hay apellido, el apellido se repite constantemente, Guevara, obviamente. Hay muchos nombres que se repiten también muy a menudo. El que más se repite es el nombre para chico de Vela. Dentro de las propias familias. Sí, dentro de la propia familia de Guevara. Vela es muy habitual y los Velas son casi propios de los Guevara. Es decir, no es que hay velas entre los Mendoza, sí que lo hay, por ejemplo, entre los Ayala, pero no hay entre los Mendoza. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo... Pero porque eran coleguillas. Hombre, al final todos estos están muy mezclados, Claro. Efectivamente. Fíjate, aquí tenemos, voy a ir rápido, un Íñigo Velaz en el siglo XI, un Vela Ladrón en el siglo XII, Juan Velaz, Íñigo Velaz otra vez, Pedro Velaz, Vela Ladrón... Se repite constantemente la denominación de Vela. Esta sería una de las denominaciones más habituales. Luego otra que se repite muchas veces dentro de este linaje podrían ser la de Ladrón. Ladrón, sí, es curioso, Ladrón. ¿Sí? La de los Íñiguez o Íñigo, y también se repite mucho, pero ya en época bajo medieval, la denominación de Beltrán. Y entre las mujeres... hay como 4 nombres que he comprobado que se repiten muchísimo. El que más se repite es el de Urraca. Urraca Ibáñez, Urraca Yáñez, Urraca Velaz. También se repite mucho Elvira, se repite mucho Leonor y se repite mucho Constanza. Y si recuerdas cuando hablamos de los Mendoza, hicimos como una especie de asociación entre el nombre y el animal heráldico. Sí, un animal totémico, vamos a decir, que hay que pensar que en las épocas más remotas del linaje tenía una función simbólica con respecto, digamos, a los miembros de ese linaje. Y en este caso, del mismo modo que dijimos que entre los Mendoza encontramos muchos López y Lope, que proviene de lupus, del lobo, y ese era, vamos a decir, el animal totémico, sería el animal totémico de los Mendoza. En el caso de los Guevara, curiosamente esta denominación de Vela, en euskera, Vela, Vele, es cuervo. Por lo tanto, probablemente este linaje, el animal totémico con el que se identifica, es el cuervo. Además, fíjate que no sé si será casualidad, investigar sobre los nombres hay que andar un poco con pies de plomo, porque es un poco complicado y siempre es un poco, vamos a decir, hablamos siempre muy a nivel de hipótesis, ¿no? Fíjate que he dicho que entre las mujeres la denominación... Urraca. Claro, urraca y cuervo... Ambos son animales córvidos, pertenecen a la misma familia. Entonces es como si hubiese una correspondencia de nuevo con este animal, ¿no? Con este cuervo o con la urraca, ¿no? Fíjate que estos son animales que se caracterizan porque son animales que vigilan, ¿no? Y de hecho... Otra origen o un mismo origen en castellano, en castellano, el nombre de vela viene del latín de vigila, y vigilar, claro. Es de alguien vigilante. Este animal está asociada a esa función de vigilar, que es muy interesante. Ave nocturna. Entonces, podríamos decir... Yo atisbo hay en los orígenes más remotos del linaje esta asociación casi ancestral con este animal vigilante del territorio, que sería el cuervo, que podría ser la urraca, con el que se identificaban todos los miembros del linaje.
Pero en lo que se refiere al escudo... Claro, ¿aparece el cuervo en el escudo? No aparece el cuervo en el escudo. De hecho, los cuervos, así como los lobos en la heráldica vasca, todavía hay bastante representación, pero tenemos en los señores de Vizcaya, los Aro, tenemos en los Ayala, por ejemplo, y en otros muchos linajes. Pero sí que aparecen en muchos escudos heráldicos, ¿no? Los cuervos. Los cuervos sí. Fíjate en uno que aparece en nuestro contexto. El de Vitoria. Claro, es que eso... el de Vitoria aparece. El de Vitoria es un escudo que es un castillo a lomos de 2 leones. ¿Y qué hay en las 2 torrecitas de los extremos? Vigilando 2 cuervos. Vigilando 2 cuervos. Que digo yo, y lo pensaba tratar después y lo trataremos dentro de unos minutos. Pero los Guevara tenemos constancia de que fueron tenentes del castillo de Vitoria. Ese escudo tendrá algo que ver con... Y esos cuervos representarán a los Guevara como vigilantes y guardas de la fortaleza de Vitoria. El caso es que en el escudo propiamente conocido de los Guevara no trasciende el animal. El escudo... más conocido que se ha visto recientemente, o que se ve más conocido, me refiero el que se ha heredado de la Baja Edad Media, es un escudo hecho como en 4 partes, donde 4 cuartos, donde el primer cuarto y el cuarto cuarto son idénticos, como en diagonal, y el segundo y el tercero también son iguales. Bueno, pues en el primero de esos cuartos y en el cuarto cuarto, el símbolo sería un fondo rojo con 5 panelas blancas. 5 panelas blancas son como unos nenúfares, son como unas hojas blancas, que estarían dispuestas estas 5 como el 5 de oros de la carta de la carta de la baraja, ¿no? Tendrían esa disposición. Que además la leyenda dice, esto es como muy bonito, que después de la batalla de Arrato, el Zadorra se tiñó con la sangre de los combatientes, claro, porque aquello fue sangriento a más no poder, por lo visto. Y que entonces, claro, estos nenúfares, las panelas eran propias del Zadorra. Entonces, que los Guevara, dice la leyenda, que los Guevara tomaron su escudo después de la batalla de Arrato. Esto sería lo que adornaría el primer cuarto y el cuarto cuarto. El segundo y el tercero lo adornarían las armas de los reyes de Bretaña, por lo del origen bretaño. Ahí había unos armiños, etcétera, etcétera. Los genealogistas, los expertos en este tipo en la heráldica y este tipo de temas, insisten en que este escudo cuartelado, cuarta partes, es como tardío, no es el original, digamos que procedería del siglo XV, mientras que el original sería solo ese de las panelas y el fondo en rojo, las panelas blancas y el fondo rojo. Ese sería el original de los Guevara, que podemos remontar a los tiempos, digamos, más antiguos, ¿no? Esa sería un poco la simbología del linaje. ¿Y qué queda? Porque hemos hablado del castillo, claro, pero también tienen una casa-torre, es decir, que eso es visitable ahora mismo. Sí. Se puede ver. Sí, bueno, el castillo, salvo que está hecho cisco, porque en época de la guerra de la guerra carlista, lo dinamitaron en 1839, lo dinamitaron y pues una gran pérdida para nuestro patrimonio, obviamente. Sí, efectivamente, tenemos 2 grandes elementos justo al lado del pueblo de Guevara. Tenemos el castillo subido en lo alto, que las antiguas crónicas, Lope García de Salazar, lo denomina y lo diferencia. A ese castillo lo denominan como castillo de Altamira. Y lo remonta en su origen hasta el siglo IX, en coincidencia con los orígenes de este señor o infante venido de Bretaña, etcétera, etcétera. Bien. Pero el castillo que hoy día, vamos a decir, podemos admirar entre el ramaje y lo que queda. Hay que acercarse bastante. Pero sus formas responden a los castillos que son más ya del siglo XV. Es decir, comprende unos elementos defensivos que son propios de otra época, no del siglo IX, sino más bien del siglo XV. Pero los historiadores, las crónicas, insisten que esto que vemos del siglo XV fueron reformas que se hicieron, digamos, en época de Íñigo Vélez. Para que te hagas una idea, preparando un poco el programa, en internet se pueden localizar incluso planos
antes de que ¿Cómo reventaran el castillo, se pueden conseguir ver planos, y la torre central, la torre principal, alcanzaba 36 metros de altura. Barbaridad. El grosor de los muros de esta torre alcanzaba hasta los 4 metros. O sea, cuidado con este castillo. Y efectivamente, luego tenemos esa duplicidad de fortalezas, porque en la zona más baja, ya más cerquita todavía del pueblo, pues tenemos una casa fuerte, que es una casa fuerte que también pertenecía a los Guevara, que es una construcción que Micaela Portilla data como a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, que también fue demolido en las guerras carlistas en esta misma fecha, en 1839, y que curiosamente tiene la curiosidad, fíjate, a diferencia del castillo de los Mendoza, que tenemos una torre central, digamos, rodeada por una segunda muralla y sus 4 torreoncitos pequeños cilíndricos, esta fortaleza no tiene, digamos, torre central, sino que es un recinto cuadrilongo, cuadrado, y que en cada esquina tienen 4 torreones bien puestos y bien altos, que cada uno de ellos por sí solo podría ser una casa-torre en otras circunstancias, pero pertenecen todos al mismo complejo. Por supuesto, hoy está arruinado y cerrado y pues bueno, creo que se puede visitar con algún tipo de visita guiada, pero vamos, que no está abierto al público normalmente. Y claro, te podías preguntar, ¿y por qué 2 castillos estando tan cerca para vivir el mismo linaje? Bueno, porque es que a lo largo de los tiempos... Tenían los Mendoza cerca. Sí, eso es. Pero ya no solo por el tema de defenderse, sino porque vivir en las alturas, en el castillo de Altamira, es incómodo. Hay que subir. No había escaleras mecánicas. Hay que subir. Y luego dentro de la propia torre tampoco vivir no es que sea súper cómodo, porque las dependencias, en vez de estar distribuidas a lo horizontal, están en altura, o sea que hay que subir y bajar. Arriba además hace frío, bastante más frío que en la zona del Vallecito. Vamos, que eran cómodos. Entonces llega un momento, si pongamos el castillo que tuviese sus orígenes, si no en el 9, pues en el 10 o en el 11, y que efectivamente los primeros Guevara viviesen allá arriba, pues llegaría un momento en que dijeron, vale, pues vamos a mantener el castillo aquí, pero aquí solo vamos a subir cuando haya que protegerse en los momentos más fastidiados. Mientras tanto, venga, vamos a construirnos otra medio fortaleza en un sitio un poquito más agradable, donde las dependencias estén organizadas un poco más en horizontal, ventanas un poco más grandes, algo un poco más cómodo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la evolución de este tipo de edificios a lo largo de la Edad Media, no solo en el caso de los Guevara, sino en general en toda la Edad Media. Es decir, la nobleza va buscando la comodidad, la comodidad, y se bajan de aquellos castillos cerriles que están en los altos rocosos y se bajan a lugares más cómodos. Hablábamos de que la historia no le ha dado su lugar a las mujeres, nosotros se lo vamos a dar. Aquí un nombre. Me encanta, la verdad, el nombre. Sí. Constanza. Pero, ojo al apellido, de Ayala. Eso es. Esta es la mujer representativa que me has marcado para los Guevara. Sí. ¿Cuál será la de los Ayala? No lo sabemos. La semana que viene la semana que viene no. Tampoco mes que es viene una Ayala de descubriremos. apellido, vamos a decir. Vamos a adelantar. Bueno. Sí. A ver, si lo piensas, tiene su lógica. Porque claro, por lo general, como lo que se ha seguido históricamente o los linajes han seguido es la línea de filiación paterna, la masculina, pues claro, las mujeres, por lo general, salvo que sean hijas de un Guevara, las mujeres van a tener casi siempre otro apellido, porque proceden de una familia más o menos afín, pero nunca va a ser la propia de los Guevara. Entonces, claro, Constanza de Ayala casó que era hija de Fernán Pérez de Ayala y María de Sarmiento, casó con Pedro Vélez de Guevara, ¿no? Y ahí pasó a formar parte del linaje de los Guevara. Y, claro, a ver, había
unas cuantas mujeres que podía haber escogido. He escogido esta fundamentalmente, bueno, porque tiene una historia muy potente y porque a ser ya una mujer que vivió ya en el siglo XV, pues afortunadamente tenemos como más documentos que nos permiten un poco contar algo más, un poco de su historia y de su vida, que en el caso de sus antecesoras, pues es un poco más complicado, ¿no? En el caso de Constanza, la historia que podemos rastrear, porque tampoco es que esté contada en una crónica concreta, pues es que, bueno, pues después de casar con Pedro Vélez de Guevara, conjuntamente, obviamente, tuvieron 2 hijas y 2 hijos, ¿no? Pero las circunstancias quisieron que, bueno, en circunstancias que no han trascendido en la documentación, pues Pedro Vélez de Guevara, el padre, muere joven en el año 1422. De tal forma que Constanza queda viuda con sus hijos además menores de edad. Es decir, los hijos varones no pueden hacerse cargo de las posesiones y los dominios del linaje de Guevara. Entonces, es ella la que tiene que, digamos, dar un paso adelante tirar del carro y defender los dominios del linaje. Bien, es verdad que tiene muy buena ayuda y respaldo de su padre, Pedro Fernández Ayala, y de su madre, María de Sarmiento, y de todas sus gentes que le respaldaban a estos. Por lo tanto, que ahí, digamos, no está precisamente sola y desvalida. Ahí sola y desvalida. Hay que decir que todos estos personajes, Fernández Pérez de Ayala, María de Sarmiento e incluso Constanza de Ayala, podríamos decir, vivían en Guevara, porque hemos hablado del castillo, de la Casa Torre, y lo harían, pero esporádicamente, claro. Porque Fernán Pérez de Ayala y su mujer María Sarmiento sabemos que vivían en su Casa Torre de Vitoria. En Vitoria. Y luego se desplazaron al complejo monumental de Quejana. Esto ya lo hablaremos. Es que estos linajes, otra cosa que hacen, aparte de buscar la comodidad, es que muchas veces buscan irse a las ciudades, que es donde se mueve el cotarro. Entonces, tienen varias residencias a lo largo de todo el territorio y, por supuesto, una fundamental siempre en medio de sus dominios, que es, ¿no?, su arraigo con su territorio, pero ellos saben dónde tienen que emigrar porque es donde... Lo que estábamos hablando antes, la comodidad, ¿no? Tener la cercanía. Efectivamente. Entonces, bueno, pues esta mujer, una vez tuvo que hacerse cargo de sus dominios, digamos, alaveses en el entorno de Guevara, y no olvidemos del señorío de Oñate, porque ahí van a tener muchos problemas, pues fíjate, tiene que hacer frente en 1423 a la revuelta de todas las gentes del Valle de Léniz, que se le rebelaron. En 1426 tuvo un pleito muy fuerte con la villa de Mondragón porque los de Mondragón derribaron dos de sus casas torres propias de los Guevara. En 1433, por ejemplo, la documentación nos habla de una ardua negociación que tuvo que llevar a cabo Constanza con los habitantes de Legazpi. Y luego no querría olvidarme de que en esa misma época Constanza es uno de los pocos personajes de la nobleza que aparece representado en las actas municipales de Vitoria. De Vitoria. Sí, y es muy interesante. Ella tuvo su propia residencia en Vitoria. Los Ayala, su padre Fernán y su madre María vivían en una casa torre que estaría donde hoy día pegando a la iglesia de San Vicente. Vale. Y ella, Constanza, se construyó una residencia nueva no muy lejos, que tendríamos que ubicar, oye, donde han puesto ahora esos columpios y esa zona, ahí justo al otro lado de la calle, a la zona del Gasteche, pero al otro lado... Donde el jardín de Falerina justo enfrente. Exactamente. Pues ahí es donde tenía su residencia Constanza. Y ahí aparece representada cómo los concejales del municipio de Vitoria se deshacen constantemente en elogios y en intentar no molestar y hacer lo que esta buena dama quiere o desea, para que nos hagamos una idea del poder que alcanzaba. Y bueno, esto con lo que tiene que ver con Constanza. Y luego ya solo por mencionarlas, porque tampoco tenemos muchos datos, pero también sería interesante. Mira, hay una Teresa de Guevara, también en el siglo XV, a principios del siglo XV, que se denominó la Santa. Y que los Guevara tuvieron una rama en el siglo XV que muchos acabaron en Toledo. Esta Teresa de Guevara se casó con Juan Carrillo, que era alcalde mayor de Toledo, y los Guevara son una familia importantísima de las del medioevo toledano, ¿no? Muy importante para la historia de la ciudad. Y esta mujer le denominó la Santa porque una vez enviudó,
se metió a beata, se metió luego a un monasterio, etcétera, e incluso pues ha escrito mucho sobre su vida y ha quedado en las crónicas como santa. Y también en este halo de santidad, vamos a decir, pues habría que ubicar a las monjas que fueron abadesas del monasterio de Barría. Recuerda que hablamos del monasterio de Barría con los Mendoza, porque había unas cuantas abadesas que fueron del linaje de Mendoza. Las excursiones y fines de semana que hemos pasado en Barría. Pues cantidad de historia que tiene ese lugar. Pues aquí también hubo abadesas que fueron Guevara. Está María Beltrán de Guevara, que fue abadesa entre 1413 y 1415. Está Mencía de Guevara, también en el siglo XV, etcétera. Así que, como puedes comprobar, pues se puede hacer bastante historia con las mujeres del linaje, pero por ahora vamos a quedarnos por aquí porque si no estaríamos todo el tiempo solo con ellas. Vamos. Importante esa Constanza de Guevara. Ya hemos explicado antes de que en la batalla de Arrato, de ahí se coge el escudo del linaje de los Guevara, una batalla de Arrato que tuvieron contra los Mendoza, que contábamos el mes pasado. Sí. Y que además tiene que ver un poco con también con las mujeres de los Guevara, porque en cierto modo, el principio comentábamos de la guerra, de la batalla de Arrato, tiene que ver con un acuerdo matrimonial que se hizo entre el Mendoza, Lope González de Mendoza e Íñigo de Vergara, que le dijo, bueno, pues el Mendoza le dice, bueno, pues yo tengo a esta hermana mía, no se dice el nombre, esta hermana mía, así para arreglarnos un poco vamos a sellar este pacto, ¿qué tal si te casas con mi hermana y tal? Entonces el Guevara aceptó y ya sabemos un poco lo que pasó. El matrimonio fue mal y bueno, pues remitimos a la gente al audio, a internet, al podcast del mes pasado para que escuche esa historia, pero dejamos pendiente que después de la batalla de Arrato fue una batalla muy cruenta que tiñó de sangre el Zadorra, y que vencieron los Guevara, los Mendoza salieron de aquí esquilmaos. Y quedamos en comentar una segunda parte, porque esta historia tenía una segunda parte, digamos una secuela. Y es que de todos los Mendoza hubo un niño de 5 años que se salvó de toda esta historia. Y que se lo llevaron a Navarra escondidamente, para protegerlo. Por eso algunos genealogistas lo denominan Diego Hurtado, dicen Hurtado es robado, oculto, llevado, bueno, esto es una tradición oral que, bueno, no creo que tenga muchos visos, ¿vale? Pero en cualquier cosa, cuando este chiquillo, pues crece, él crece con la venganza en su cabeza y en su corazón, y entonces él quiere vengar a su padre, porque además es que a su padre le hicieron los Guevara, se ensañaron especialmente, cogieron el cuerpo del difunto, lo desvistieron, le cogieron el braguero y lo pusieron en la plaza del mercado aquí en Vitoria para escarnio, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues el chaval se quedó con esto clavado. Y cuando heredó el señorío de Guevara, pues él formó un pequeño ejército, sus mesnadas gamboínas, guevaresas, mendocinas, en este caso, son los de los Mendoza, pues se plantan delante del castillo, de la casa torre de los Guevara, a retar a Íñigo de Guevara, que fue el que mató a su padre, un poco a ver qué pasa. A ver, sal aquí si te atreves, que tenemos para ti, para todos. Y entonces, bueno, pues lo curioso es la absurdez, un poco, entre comillas, de la muerte del Íñigo de Guevara. Porque, la crónica nos relata una conversación llena de bravatas entre el Mendoza, que está fuera del castillo, y el Guevara, que está dentro. ¿A qué sales? ¿A qué no salgo? ¿A qué sales? ¿A qué no salgo? En ese plan. Y el Guevara, Íñigo de Guevara, coge en un momento dado, se monta en su caballo, se pone su armadura o la cota de mayo, lo que tenga, y sale a carrera sin mucho precaución, de tal forma que se pega un golpe con el dintel de la entrada del castillo. Y del cabezazo, no sé si del cabezazo, porque esto no consta, no se sabe si del cabezazo que se pegó o de la caída del caballo propiamente, el caso es que este hombre murió. Íñigo de Guevara, la venganza
fue un poco una venganza un poco pírrica. Yo creo que aquí el niño Mendoza se quedó un poco con las ganas de realmente combatir y poder defender a su padre pues como le hubiese gustado. Y ahí nació el primer capítulo de 1000 maneras de morir. Así fue. Este sería, digamos, la secuela de la batalla de Arrato. Fíjate, un poco absurda, un poco cómica. Sí. Además, de verdad que no estaba de más recordar. Y nos vamos a la última parte de este espacio de los Guevara, recordando lo importante que fueron para los diferentes reyes. Y ahora sí, ¿por qué eran importantes los Guevara? ¿Cómo ayudaron a los diferentes reyes? Porque no solo luchaban para un rey, claro. Y esto ocurría en muchas familias, ¿no? Que decían, bueno, si hoy tengo que luchar con estos porque me van a dar territorios, lo hago, y mañana tiene que ser con el contrario. Bueno. Claro, eso es. En este serial que estamos haciendo sobre los clanes, nos estamos centrando mucho en las rivalidades entre los clanes. Pero no tenemos que olvidar que las rivalidades entre los clanes no son solo rencillas entre ellos, sino que esas rencillas entre ellos tienen una significación política a otro nivel, a mayor escala, que es a escala del Reino de Castilla o del Reino de Navarra, ¿no? Por lo tanto, entonces, en este sentido, fíjate, también es curioso. Los Mendoza siempre se han identificado con una tendencia, ya lo dijimos en el otro episodio, con una tendencia pro-castellana, mientras que la de los Guevara sería una tendencia pro-Navarra, ¿no? Más en favor del Reino de Navarra. También por la propia ubicación de sus dominios, casi tiene sentido. A oriente, más cerca de Navarra, están los territorios de los Guevara, y a occidente, más cerca del territorio de Castilla, digamos, pues están el de los Mendoza. Sin embargo, los Guevara lucharon de la mano de los reyes de Navarra y de la mano de los reyes de Castilla. Claro, es que como Álava al final era un territorio en conflicto, en disputa entre el Reino de Navarra y el Reino de Castilla, tanto el rey de Castilla como el rey de Navarra estaba constantemente concediendo mercedes a unos y a otros indistintamente. O sea, esto no es que el rey de Navarra no concedía favores al de Mendoza, todo lo contrario, trataba de atraer solo a lo suyo, porque ellos sabían que si en un momento dado querían conquistar, arrebatar al territorio, al reino contrario, Álava, pues necesitaba contar con las fuerzas vivas que controlaban esos territorios. Aunque en efecto, esas fuerzas vivas, esas familias no se llevasen bien. Exactamente. Entonces, por eso al final sus rivalidades, las rivalidades entre linajes, también hay que interpretarlas a esta otra escala, a nivel político. No es solo esta tuya mía, es un debate, digamos, a mayor escala. Los Guevara lucharon tanto en favor de los reyes de Navarra como en los reyes de Castilla, mucho en lo que los historiadores ya no nos gusta esta denominación, se ha hablado la reconquista, ¿no? Pues por ejemplo tenemos a un Guevara participando en el asedio de Algeciras, por cierto, donde murió Beltrán Vélez de Guevara en 1343. También lo tenemos, yo que sé, otro en 1131 que muere, Íñigo Velaz, en el sitio de Bayona. Pues distintos servicios que hacen a los reyes, como claro, no existían, los reyes no tenían un ejército regular, claro, no existían las levas y estas cosas. Entonces eran los señores los que sí que contaban con estos ejércitos, y entonces eran los señores los que iban, cuando el rey les llamaba, a combatir detrás de la bandera de Castilla o detrás de la bandera de Navarra. Y dentro de esos ejércitos había de diferentes familias, como decimos, y ya hemos contado, se llevaban a matar, pero combatían codo con codo cuando tocaba. Con los Mendoza, y eran amiguis, vamos a decir así, de los Ayala, que lo hemos visto con Constanza. Efectivamente. Los Ayala ya veremos que es un poco un linaje bisagra entre el de Guevara y Mendoza, porque están con los unos y con los otros. Ese tema va a ser bastante interesante. Todos, tanto Ayalas, Mendozas como Guevara, también, aparte de ir a la guerra, cumplen un papel muy importante en el control del territorio, en el gobierno delegado de parte del monarca en el territorio de Álava, pues a través de distintos órganos. En primer lugar, pues bueno, estos señores gobiernan a través de las tenencias, es decir, son tenentes de ciertos castillos, y desde los castillos se vigila cómo va el funcionamiento del territorio. Entre las tenencias de los Guevara, muy importante, tuvieron la tenencia de Guipúzcoa desde el siglo IX, tuvieron también la de Álava en el siglo XII en varias ocasiones, y una cosa que no me
gustaría olvidarme, que es, lo hemos comentado antes, hablando de los cuervos, que es que tuvieron la tenencia del castillo de Vitoria, ¿verdad? y por lo tanto de Vitoria, que también es importante. Y bueno, pues sin más, hay otros cargos, ¿no? También fueron merinos mayores de Guipúzcoa, los Guevara muchas veces, y una organización que no debemos olvidar, la Cofradía de Arriaga, de la que es esta reunión nobiliar que tenía sus juntas precisamente donde hoy San Juan de Arriaga, la ermita, ahí donde el parque de Arriaga, y es ahí donde hacía sus reuniones, y que durante un tiempo tuvieron como, digamos, mayor jefe o director o gobernador a un Guevara, ladrón de Guevara, ¿no? Estos son un poco a nivel de gobierno. Como bien comentas, a nivel de, en estas juntas, a nivel de aliados, los Ayala son aliados de los Guevara prácticamente sistemáticamente. Estos son los más amiguis, vamos a decir. Enemigos, los némesis, los enemigos acérrimos de los Guevara, los Mendoza. Tenemos el episodio de Arrato, que ahí Pero en este saco podríamos meter también los Hurtado, que hablamos en su momento que los Hurtado y los Mendoza luego también emparentaron, aunque al principio tampoco se las tuvieron un poco... No se llevaban muy allá, pero también los Hurtado son bastante enemigos de los... Y luego también es interesante que los Guevara son origen de otro linaje del que hablaremos en nuestro serial más adelante, que será de los Avendaño, que fueron muy importantes en Vitoria y en Guipúzcoa. Y vamos a cerrar esta familia, los Guevara, hablando del panteón. Eso es. Vamos a hablar, para terminar, de la muerte, vamos a decir. ¿Dónde acabaron? Es muy curioso que así como cuando hablamos de los Mendoza, sabemos que, sobre todo los más antiguos, se enterraron en el entorno de Mendoza, en una iglesia que era la de San Martín, que hoy día está desaparecida, aunque algunos restos aún se conservan, pero ahí tenían su panteón. En el caso de los Guevara, no se sabe dónde estaba su panteón. Tenemos indicación de varios personajes, de los más importantes del linaje, que están enterrados en distintos sitios. Por ejemplo, en el antiguo convento de Santo Domingo de Vitoria, donde hoy el Centro Cívico Aldave, ahí estaba el convento de Santo Domingo, ahí en la capilla mayor tenía su sepulcro Beltrán de Guevara, que era el principal de su linaje en el siglo XIV. Luego otro sitio muy importante donde hay panteón es en Oñate. Ellos eran señores de Oñate. Claro. Bueno, pues en San Miguel de Oñate está el sepulcro de Pedro Vélez de Guevara, que es de finales del siglo XV, que también es otro punto de referencia. Y luego, por último, no me gustaría olvidarme, hemos hablado de las mujeres, que hay varias mujeres pertenecientes al linaje que se enterraron en el desaparecido convento de San Francisco, también de Vitoria, como fue, por ejemplo, Isabel de Castilla, que se enterró en la capilla mayor. Pero, y esto ya lo dejo ahí, como lo dejamos aquí votando, Sí. Estoy convencido, siguiendo un poco las pautas que vemos en el caso de los Mendoza y en el caso de los Ayala con Quejana, que todos estos linajes en los tiempos más remotos tuvieron que tener un panteón de referencia. Claro. Si lo tuvieron los Mendoza y lo tuvieron los Ayala, En ¿dónde está el de algún los sitio estará. Guevara? Tiene que ser en el entorno del castillo y en el entorno de la Casa Torre. Pues vamos a dejar ese halo de misterio. Que la gente se acerque por el pueblo Eso de es, Guevara. eso es. Y que Y vamos investigue. a ver si encuentran restos. Oye, escríbanos si encuentran algo. Háganselo saber a un servidor y aquí a Isma García. Muchísimas gracias, Un Isma. placer. El mes que viene, los Ayala. Ayala. Un abrazo. Au.